Nos complace darle la bienvenida a nuestro canal, donde exploramos historias que no solo son fascinantes, sino también a menudo aleccionadoras, y que arrojan luz sobre la complejidad de la conducta humana. Como les traemos hoy, tenemos una historia horrible que relata el trágico caso de la familia Amato. Esta historia revela cómo la obsesión puede afectar la vida de la manera más fundamental y devastadora. Estas historias, que se definen por el agarre destructivo de la adicción, se encuentran entre las pocas que resuenan con tanta fuerza, como lo hacen a lo largo de los anales de la historia humana. La adicción puede resultar ser una fuerza tenaz, desgarrando vidas y destrozando el tejido mismo de las familias, independientemente de si se dirige hacia sustancias, hábitos o incluso individuos. Casos como el que involucra a la familia Amato sirven como un vívido recordatorio de esta brutal realidad, demostrando cómo la espiral hacia la obsesión puede llevar a repercusiones que están más allá de la capacidad de imaginar de cualquiera. Es esencial investigar primero la historia de la familia Amato para comprender la magnitud de la catástrofe que afectó a la comunidad. Chad, Margaret, Cody y Grant, una familia aparentemente normal, tienen sus vidas entrelazadas por el amor, la ambición y los objetivos comunes. Sus vidas se cruzan entre sí. A pesar de esto, había una complicada red de resentimientos que hervían a fuego lento y tensiones de las que no se hablaba debajo de la superficie de la normalidad. A lo largo de la vida de sus hijos, Chad y Margaret Amato, miembros respetados de su comunidad y profesionales consumados en el campo de la atención médica, han establecido una vida cómoda y próspera. Cody, su hijo mayor, es enfermero con un futuro brillante, y Grant, su hermano menor, también eligió la carrera de medicina, aunque de maneras muy diferentes. Sin embargo, fue el camino de Grant el que dio un giro más siniestro, uno que se caracterizó por el control insidioso que la adicción y la fijación tenían sobre él. Comenzando a una edad temprana, Grant tuvo dificultades para conectarse con otras personas y buscó refugio y escape en el ámbito de la tecnología digital. Durante el transcurso de su creciente dependencia de Internet, también desarrolló una obsesión con el atractivo fugaz de los intercambios que tenían lugar en línea. La inmersión de Grant en la fijación resultó en un ciclo peligroso de adicción, que fue patrocinado por los recursos de su familia y facilitado por sus propias inclinaciones a destruirse a sí mismo. A pesar de los frenéticos esfuerzos de sus seres queridos para intervenir, la comprensión de Grant de la realidad continuó debilitándose, lo que finalmente resultó en un resultado devastador e irrevocable. La adicción de Grant se encontró con la resistencia y el desafío de la familia Amato, ya que el espectro de la obsesión se cernía aún más sobre sus vidas una vez tranquilas. Los esfuerzos de la familia Amato para enfrentar la adicción de Grant se encontraron con resistencia y desafío. A medida que la espiral de Grant hacia la oscuridad alcanzó su punto más bajo, sus intentos de rehabilitación demostraron que eran infructuosos, a pesar de que tenían la mayor de las intenciones. Los acontecimientos que tuvieron lugar en ese trágico día cambiarían irrevocablemente el camino que tomaría el destino de la familia Amato a partir de ese momento. Grant, un sorprendente acto de traición, desató una ola de violencia que se cobraría la vida de sus propios padres y hermano, dejando un camino de miseria a su paso. Este acto de violencia cobraría la vida de sus propios familiares. Un juicio que expondría las profundidades de la depravación de Grant fue la culminación de las ruedas de la justicia, que se pusieron en marcha a medida que la terrible realidad de los actos de Grant se hizo más evidente. Grant finalmente fue declarado culpable de sus crímenes y sentenciado a cadena perpetua por el horrible acto de triple homicidio en primer grado. Este fue el caso a pesar de que afirmó repetidamente su inocencia. Los trágicos eventos que le sucedieron a la familia Amato sirven como un recordatorio aleccionador del poder devastador de la adicción y la obsesión, proyectando una larga sombra sobre las vidas de todos los afectados por los zarcillos de estas dos enfermedades. Durante este tiempo de reflexión sobre su viaje, no olvidemos a las innumerables personas que continúan luchando con demonios comparables a los suyos. Sus luchas permanecen ocultas a la vista del público. Juntos, profundizaremos en las complejidades de la experiencia humana
investigando las historias no contadas que se encuentran en la confluencia de la tragedia y la victoria. Te invitamos a unirte a nosotros en esta exploración, debido al hecho de que estamos arrojando luz sobre el mal que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Aún podemos encontrar la salvación en los lugares más inesperados. La familia Amato ejemplificó el ideal tanto de la prosperidad suburbana como de la cohesión de la unidad familiar. Vivían en un enclave acogedor donde el éxito y la estabilidad parecían estar entretejidos en el tejido mismo de su existencia. Chad, Margaret, Cody y Grant eran los miembros de este grupo. Tanto Chad como Margaret, que eran el patriarca y la matriarca de la familia, eran profesionales muy respetados en el campo de la atención médica. Mientras Margaret ascendía de rango para convertirse en gerente operativa senior en una prestigiosa clínica privada, Chad comenzó su carrera como farmacéutico clínico y luego cambió su enfoque a la especialización en software. Sus ocupaciones no solo les proporcionaron seguridad financiera, sino que también les inculcaron un sentimiento de orgullo y éxito, tanto en ellos mismos como en su trabajo. Cody, el hijo mayor de la pareja, siguió los pasos de sus padres y se estableció como un enfermero devoto y capaz siguiendo sus pasos. Ejemplificó los principios que le inculcaron sus padres y, como resultado, fue muy apreciado por sus contemporáneos por su confiabilidad y compasión. Sin embargo, la relación que existió entre Cody y Grant, el hermano menor de Cody, fue la que ejemplificó a la familia Amato en estado puro. Aunque Cody y Grant tenían caminos diferentes en sus carreras, tenían una amistad inquebrantable que se formó a partir de las experiencias que tenían en común y el apoyo que recibían el uno del otro. A lo largo de sus vidas, desde las emocionantes experiencias de la infancia hasta los desafíos y dificultades de la madurez, siempre estuvieron ahí, el uno para el otro, unidos por una conexión que iba más allá de las simples conexiones de sangre. Los Amatos parecían disfrutar mucho de su próspero estilo de vida, que incluía vivir en una enorme casa suburbana cargada de todos los adornos de la prosperidad. Como resultado de su pasión por los caballos de carreras de pura sangre, decidieron dedicarse al pasatiempo de la cría, lo que les ayudó a consolidar aún más su posición dentro de su comunidad. Sin embargo, la cercanía y la unidad de su vínculo familiar fue lo que realmente definió su riqueza, a pesar de que podrían haber estado rodeados por las trampas de la riqueza financiera. Por otro lado, debajo de la superficie de la riqueza y la cohesión de la familia, había una complicada red de tensiones de las que no se hablaba, que eventualmente llegarían a un punto crítico con resultados potencialmente catastróficos. A medida que profundizamos en la historia de la familia Amato, nos damos cuenta de que incluso las fachadas más bucólicas pueden ocultar las verdades más terribles. Esto es algo de lo que nos hemos dado cuenta. Las inseguridades y las conexiones insatisfechas fueron las características definitorias de la infeliz infancia de Grant Amato, que sirvió de base para su descenso a la oscuridad. Grant luchó por encontrar su lugar en el mundo, a pesar de estar rodeado del afecto de su familia. Buscó consuelo en el abrazo reconfortante de su hermano mayor, Cody, para encontrar una solución a sus problemas. Desde muy joven, la fragilidad y la personalidad solitaria de Grant le dificultaron interactuar con otras personas en situaciones sociales. Grant se encontró en la periferia del mundo, un testigo mudo del bullicioso mundo que lo rodeaba, mientras que sus contemporáneos se regocijaban en la compañía que uno experimenta durante la juventud. Fue dentro de las limitaciones de su hogar familiar que descubrió una sensación de alivio, y su relación con Cody sirvió como luz guía en una existencia por lo demás incierta. El paso del tiempo solo sirvió para exacerbar las dificultades de Grant para interactuar con otras personas, dejándolo con una sensación de alienación y una percepción de falta de comprensión. Fue en este momento turbulento que la dependencia de Grant de Internet evolucionó como un salvavidas, un santuario donde podía escapar de las duras realidades del mundo exterior y buscar consuelo en el anonimato del ciberespacio. Este fue un momento en que Grant pudo sacar fuerzas de Internet. Por otro lado, lo que comenzó como una distracción inocua rápidamente se convirtió en una fijación peligrosa, ya que la dependencia de Grant del contenido pornográfico y los chats por cámara web se salió de control.
La adicción de Grant lo superó, y cada momento de su vida fue absorbido por la tentación de las relaciones virtuales y la intimidad transitoria. Su adicción dependía de los recursos financieros que su familia tenía a su disposición. Parecía que la espiral de Grant hacia la oscuridad era inevitable, a pesar de los mejores intentos de sus seres queridos de intervenir. Su adicción sirvió como una fuerza implacable que dejó daños a su paso. A medida que continúa nuestra investigación sobre la historia de Grant, comprendemos mejor los efectos destructivos que la fijación desenfrenada puede tener en las personas y sus familias, así como la tremenda influencia que puede tener en la vida de esas personas. A medida que las sombras de la adicción de Grant Amato extendían una niebla sobre la familia Amato, sus seres queridos se enfrentaron a la brutal realidad de su caída en espiral hacia la oscuridad. Esta fue una realización que se produjo gradualmente, a medida que comenzaron a aparecer pequeños indicadores de la adicción de Grant. Como resultado, su familia quedó luchando con una sensación de impotencia y desesperación. Después de aceptar la gravedad de la adicción de Grant, la familia Amato tomó la decisión de actuar, resuelta en su intención de enfrentar al demonio que representaba una amenaza para separar a su familia. Emprendieron un viaje de rehabilitación y redención, inspirados por una gran esperanza de que Grant eventualmente se recuperara de su condición. Sus corazones estaban cargados de preocupación mientras emprendían este viaje. Grant fue inscrito en un centro de rehabilitación como su paso inicial, que fue una decisión que se desarrolló a partir de un deseo frenético de brindarle la ayuda profesional y la supervisión que tan desesperadamente necesitaba. Durante un instante fugaz, pareció como si hubiera una luz de optimismo en el horizonte. Esto se debió a que Grant estaba comenzando un viaje de autodescubrimiento y recuperación dentro de las limitaciones de las paredes de la clínica. Sin embargo, el camino hacia la recuperación resultó estar lleno de dificultades, ya que los demonios de Grant continuaron atormentándolo incluso mientras estaba en el ambiente seguro del centro de rehabilitación. A pesar de los mejores esfuerzos del personal de la clínica, la determinación de Grant se debilitó y al final tomó la decisión de irse. Regresó a su casa, donde estaba rodeado de un entorno familiar, y el espectro de su adicción se cernía sobre él. Dentro de los confines de su hogar familiar, los seres queridos de Grant redoblaron sus esfuerzos para apoyarlo en su viaje hacia la recuperación. Estaban decididos a ayudarlo a mejorar, en lugar de permitirle ceder, una vez más al atractivo de su adicción. Desarrollaron métodos estrictos para monitorear sus actividades y proteger su bienestar. Fueron firmes en su determinación de evitar que cediera a la tentación de su adicción. Mientras trabajaban para establecer en Grant un sentido de propósito y responsabilidad, uno de los aspectos más importantes de sus esfuerzos de rehabilitación fue alentarlo a buscar un trabajo que le pagara un salario digno. Lo guiaron por el camino hacia la autosuficiencia con paciencia y determinación, con la esperanza de que lograr un empleo actuara como catalizador para su desarrollo y rehabilitación continuos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el espectro de la adicción de Grant continuó proyectando una larga sombra sobre sus vidas, obligándolos a preguntarse si la expiación estaba realmente a su alcance. A medida que continuamos profundizando en la narrativa de la familia Amato, comenzamos a darnos cuenta de los obstáculos significativos que encontraron en sus esfuerzos por salvar a su querido hijo y hermano de las garras de la adicción. Una trágica cadena de circunstancias que cambiaría irrevocablemente la forma en que se desarrollarían sus vidas a lo largo de toda su existencia. Eclipsó los desesperados esfuerzos de la familia Amato para intervenir y rehabilitar a su ser querido. Una traición que atravesó el centro de la frágil psique de Grant y desenredó los delicados hilos que unían a su familia fue el comienzo de todo. La desgarradora confesión que Grant hizo cuando descubrió el correo electrónico que sus padres le habían enviado a Sylvie fue una revelación que dejó en claro el grado de su adicción, así como la profundidad de su deshonestidad. Cuando Grant aceptó el hecho de que sus secretos más profundos y privados habían sido revelados, se quedó tambaleándose y abrumado por una poderosa mezcla de humillación, rabia y odio. La respuesta de Grant a esta traición finalmente resultaría en un acto de violencia insondable, ya que desataría una ola de crueldad que dejaría a su familia devastada y destruida.
Este cruel giro del destino sería la culminación de que él cometiera este acto de violencia. Con sus actos, que fueron alimentados por un cóctel tóxico de furia y desesperación, Grant arruinaría para siempre el tejido de su existencia, que previamente había sido perfecta. A medida que la comprensión de Grant de la realidad continuó desentrañándose, los asesinatos violentos de sus padres y hermano se erigieron como un duro monumento a la fuerza destructiva de la adicción. Estos asesinatos ocurrieron a medida que el control de Grant sobre la realidad continuaba deteriorándose. Durante una furiosa furia de violencia, extinguió la vida de las personas que previamente lo habían amado y alimentado, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación a su paso. Sin embargo, el viaje de Grant hacia la oscuridad ni siquiera estaba cerca de terminar, incluso después de que hubiera ocurrido algo tan insondable tragedia. Con una lógica aterradora, intentó alterar la escena del crimen organizando un cuadro macabro en un esfuerzo por transferir la culpa a su hermano Cody, quien no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Los actos que Grant tomó, que detallaban sus intentos de incriminar a Cody y confundir a los investigadores, expusieron las profundidades de su depravación mientras intentaba evitar el castigo por las horribles atrocidades que cometió. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar sus acciones, la verdad eventualmente saldría a la luz, revelando todo su remordimiento por el asunto. Nos vemos obligados a enfrentar la dura realidad de la adicción y el costo devastador que puede tener para quienes están atrapados en su despiadado control, mientras luchamos por aceptar los trágicos eventos que le sucedieron a la familia Amato. Es a raíz de tal violencia sin sentido que nos vemos obligados a contemplar la vulnerabilidad del espíritu humano y el poder continuo de la esperanza frente a una tristeza insondable. El terrible descubrimiento que se hizo en la casa de la familia Amato llevó a los agentes del orden a participar en una búsqueda persistente de la verdad y la rendición de cuentas, lo que resultó en que las ruedas de la justicia comenzaran a moverse rápidamente. Cuando Grant fue puesto bajo custodia, fue el comienzo de un drama judicial que revelaría los horribles hechos de su viaje a la oscuridad. Después de ser encarcelado por la policía, Grant fue sometido a una gran cantidad de investigaciones y escrutinio, mientras los detectives intentaban desentrañar la compleja red de engaño y brutalidad que había resultado en la muerte violenta de 3 personas. La narrativa incoherente de los eventos que Grant presentó durante su interrogatorio simplemente ayudó a profundizar el misterio que rodeaba los desafortunados eventos que ocurrieron ese fatal día. Su interrogatorio no proporcionó ninguna ayuda ni claridad. Los testigos se presentaron para hablar sobre los horrores que habían visto durante el curso de la investigación, lo que resultó en que la sala del tribunal se convirtiera en un horno de emociones conflictivas y emociones crudas a medida que el caso comenzaba a avanzar hacia el juicio. Cada individuo, desde miembros de la familia de Grant hasta amigos y conocidos, brindó una visión de la vida de aquellas personas cuyas vidas habían sido alteradas permanentemente como resultado de los actos de Grant. Mientras los profesionales forenses estudiaban minuciosamente la escena del crimen y armaban el terrible rompecabezas de los crímenes de Grant, la evidencia que se reveló a lo largo del juicio retrató una descripción condenatoria de la culpabilidad de Grant. El caso de la fiscalía en su contra se vio reforzado por cada detalle, desde las huellas dactilares hasta la balística, y había muy poco espacio para preguntas o ambigüedades en el caso. Cuando el jurado regresó, con un veredicto que conmocionó a toda la sala del tribunal y más allá, Justice finalmente tuvo éxito en su búsqueda de la ejecución. Un recordatorio sorprendente de las repercusiones de la agresión desenfrenada y el costo desgarrador que tiene para quienes se quedan atrás fue proporcionado por la condena de Grant por triple homicidio en primer grado. Fue con el estruendoso eco del martillo que se decidió el destino de Grant, ya que fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue un castigo acorde con la gravedad de sus delitos, ya que fue sentenciado a pasar el resto de sus días encarcelado. Este fue un recordatorio aleccionador de las repercusiones que pueden resultar de la obsesión y la agresión desenfrenadas. Se nos recuerda el poder perdurable de la justicia para iluminar incluso las sombras más oscuras al reflexionar sobre el arresto,
el juicio y el veredicto que cerraron la trágica tragedia de la familia Amato. Incluso en las sombras más profundas, la justicia tiene la capacidad de iluminar. Al final, es una demostración de la resiliencia del espíritu humano, así como de la dedicación inquebrantable de los agentes del orden público para buscar la verdad y responsabilizar a los involucrados por sus acciones. Al llegar a la conclusión del desgarrador relato del caso de la familia Amato, nos quedamos con una gran sensación de dolor y asombro por los trágicos eventos que sucedieron. Al final del día, lo que comenzó como una historia de armonía familiar y riqueza suburbana, resultó ser una pesadilla llena de adicción, obsesión y violencia que está más allá de la comprensión. Si bien la historia de la familia Amato sirve como un duro recordatorio del poder destructivo de los impulsos y deseos desenfrenados, los efectos trágicos de la adicción y la obsesión pesan mucho sobre la narrativa de la familia Amato. Desde la espiral de Grant hacia la oscuridad hasta los salvajes asesinatos de sus padres y hermano, las ramificaciones de la adicción resonaron mucho más allá de los límites de su casa suburbana, dejando un rastro de devastación a su paso. Esto podría atribuirse al hecho de que los hermanos de Grant fueron brutalmente asesinados. A pesar de esto, hay un rayo de luz en medio de la oscuridad, ya que se nos recuerda la resiliencia del espíritu humano y el poder inquebrantable de la justicia para prevalecer incluso en las circunstancias más terribles. Finalmente se hizo justicia, poniendo fin a la trágica tragedia de la familia Amato. Esto se logró gracias a los incansables esfuerzos del personal encargado de hacer cumplir la ley y la inquebrantable determinación de quienes abogaron por la verdad y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo que nos despedimos de esta espeluznante historia, no olvidemos las lecciones que nos enseña. Es imperativo que no olvidemos la naturaleza precaria de la situación humana y la importancia de buscar asistencia y apoyo cuando lo necesitamos. Además, rindamos homenaje a la familia Amato, trabajando hacia el objetivo de establecer un mundo en el que la adicción y la fijación ya no puedan ejercer ninguna influencia sobre nuestras vidas. Estamos agradecidos de que haya elegido acompañarnos en este viaje en particular y le recomendamos encarecidamente que se suscriba al canal para recibir más narrativas y contenido que exploren los matices de la experiencia humana. Para superar con éxito los desafíos y dificultades que presenta la vida, trabajemos juntos para buscar comprensión y empatía. A mis queridos televidentes, antes de separarnos, me gustaría darles una cálida bienvenida para que formen parte de nuestra comunidad suscribiéndose al canal y tocando el timbre de notificación. Si lo hace, podrá mantenerse al día con todas nuestras cargas más recientes y asegurarse de que nunca se pierda las historias cautivadoras y las narrativas intrigantes que tenemos reservadas para usted. Además, créeme cuando digo que hay mucho más de dónde vino eso. Cada nueva historia es más cautivadora que la anterior, y tenemos un tesoro escondido de historias asombrosas que esperan ser descubiertas. Prometemos que el próximo contenido que lanzaremos lo mantendrá al borde de su asiento, ya sean historias de misterio y suspenso, o testimonios de resiliencia y redención que le romperán el corazón al mismo tiempo. Ahora, ¿a qué estás esperando exactamente? Asegúrese de presionar el botón para suscribirse, asegúrese de que suene el timbre de notificación y prepárese para emprender una aventura hacia lo desconocido. Comencemos un viaje juntos, uno lleno de giros inesperados, giros y momentos que se quedarán con nosotros para siempre. Acepte nuestra gratitud por su apoyo y esperamos verlo en el futuro video.